Vamos a continuar con la unidad número 4. Estamos ya en la parte final de ella. Como recordarán, como tendrán en mente, hemos venido hablando a lo largo de estos temas del componente de la planificación física y particularmente de lo que tiene que ver con el espacio turístico. Hoy vamos a continuar con esa tarea introduciendo el tema 4.6, que se refiere a el paisaje y específicamente a la planificación del espacio natural. Como verás a continuación, hay muchos conceptos. Te pido que estés muy atento, por tanto, a la presentación de ellos. No es difícil, pero sí ciertamente son muchos temas. De todos modos, en esta ocasión, además de los videos que estaré presentando, compartiré la presentación para que ustedes puedan tenerla y seguir. Empezamos entonces a manera de introducción, recordando que el espacio terrestre, bueno, pues es todo lo que tiene que ver con lo que rodea al planeta. Cuando digo terrestre me refiero a la Tierra, no solamente al componente, digamos, de la superficie continental, sino también a lo que tiene que ver con la parte líquida, con los océanos e incluso con la propia atmósfera. Nosotros podemos entonces, a partir de definir ese espacio terrestre, diferenciar o identificar de manera genérica, aunque después hablaremos con alguna precisión cuando veamos el paisaje, de un espacio natural y de un espacio urbano, entendiendo como natural, bueno, pues eso que tiene que ver más con el entorno de la naturaleza, bosques, selvas, mares, etc. Y en la parte urbana, pues lo que tiene que ver con aquellos espacios que ya fueron, digamos, aprovechados y urbanizados por el ser humano, y entonces constituyen lo que llamamos propiamente como el espacio urbano. Es importante que en todos estos temas tengamos en cuenta que es fundamental el punto de vista, nunca mejor dicho, de las personas, de los turistas. Tenemos que imaginarnos a ese turista como un observador del espacio. Y en consecuencia, cuando hacemos un ejercicio de planificación física, pues tendríamos que ponernos en los zapatos, en la óptica del turista. ¿Cómo es que el turista identifica, percibe y después interpreta eso que le estamos presentando, eso que le estamos ofreciendo? Te recomiendo ampliamente que leas los trabajos de John Urry. Va a aparecer en la pantalla, quizás el más conocido, el más famoso, que es la mirada de Tourist Gaze, que ya está en una versión bastante adelantada, y ahí describe un poco cómo es que el turista va descubriendo ese mundo que le es ajeno. Hoy probablemente para nosotros visitar un lugar pues no supone tanta novedad, pero imagínate tú cuando vas a un lugar que realmente nos es extraño, me imagino un destino de Asia, pues todo nos sorprende, ¿no? La primera vez que uno está en Londres, por ejemplo, el detalle de los autos circulando de manera diferente a como estamos acostumbrados en el carril contrario, pues nos llama la atención. Entonces piensa en eso, siempre el turista tiene esa mirada diferente y tendríamos que estar pensando nosotros en cómo potenciar el atrapar con las imágenes a los turistas. Es, digamos, el principio de las experiencias. El ambiente natural, vamos un poco poniendo algunos conceptos, es entonces un sistema único y complicado. No es tan sencillo como decir, bueno, ahí está la naturaleza y nada más. No. Y está formado por componentes orgánicos e inorgánicos que tienen múltiples interacciones, por eso decimos que se influyen recíprocamente y se mantienen
en un equilibrio dinámico, todo el tiempo cambiante. ¿Por qué? Pues porque todas sus partes están en una continua evolución. El hombre es finalmente la variable crítica para clasificar el ambiente natural. ¿Cómo identificamos lo que sería la parte propiamente de la naturaleza de este ambiente natural? Bueno, lo clasificamos en dos grupos: la naturaleza virgen, prístina, y la naturaleza adaptada. Cada vez tenemos en el planeta Tierra menos espacios en donde el hombre no ha penetrado y no ha, digamos, generado algún tipo de afectación del escenario con su huella. Pero existen ciertamente todavía algunos de estos espacios. Ese es, digamos, el caso más extremo. En México nosotros contamos con las áreas naturales protegidas, y en el corazón de las áreas naturales protegidas pues suele haberse una muy limitada presencia del hombre. Sin embargo, esas áreas que son el núcleo de la área natural protegida normalmente no están susceptibles para la utilización desde un punto de vista turístico. Y del otro lado pues hay una naturaleza adaptada en donde sí que el hombre ya ha impactado, y deberíamos tener eso en cuenta. Y normalmente cuando hacemos un ejercicio de planificación física pues tiene que ver más bien con este ámbito. Me refiero, por supuesto, a cuando hacemos un ejercicio en el ámbito natural. Vale la pena recordar que hay diferentes ciencias que estudian el ambiente natural, dentro de las que se destacan, por supuesto, pues la ecología, ¿no?, que es hoy, digamos, uno de los conceptos centrales. Ciertamente, aunque hoy es un concepto central, pues tampoco es un concepto tan viejo, ¿no? De hecho, en su momento, cuando veamos la próxima unidad, la unidad 5, hablaremos específicamente del caso de Cancún y de cómo el Estado mexicano preparó la intervención en este espacio. Y esto sucedió hace 50 años, en 1970 empezó la construcción de Cancún, y entonces no se hablaba de ecología, y entonces los supuestos eran completamente diferentes. Hoy Cancún simplemente no podría hacerse de nuevo, o al menos no hacerse como finalmente quedó. Además de la ecología, utilizamos otras ciencias para estudiar el ambiente natural, como la geografía, la geodesia, la espeleología, esto que tiene que ver con grutas, cuevas, cavernas, la zoología, para ver el componente animal que puebla ese entorno natural, la botánica, lo que tiene que ver con el mundo vegetal, la meteorología, en fin, etc. Hay diversos elementos básicos, fundamentales en ese medio ambiente natural, y todo, digamos, deberíamos considerarlo cuando viene un trabajo de planificación física. En primer lugar, pues está la corteza terrestre, como decíamos al principio. Esa corteza terrestre está formada, sí, por una componente propiamente de la tierra, es decir, montañas, planicies, desiertos y otras conformaciones geográficas, y también con la parte del agua, ¿no?, los recursos hídricos como océanos, mares, ríos, presas, etc. Hay un factor muy importante a considerar dentro de estos elementos del medio ambiente natural, que es el clima. En el clima, bueno, pues hay que considerar la temperatura, los vientos, las lluvias, la humedad, y finalmente pues los organismos vivos que están presentes, ¿no?, tanto los seres humanos como los animales, y por supuesto también el reino vegetal. Ahora introduciremos el concepto de paisaje. Imagínense ustedes, parece muy fácil, de hecho lo es, hablar de paisaje. Lo que yo creo es que siendo un concepto muy familiar, parece que con frecuencia no le ponemos, desde el punto de vista de la planificación, la suficiente atención. A veces como que nos imaginamos más en la distribución de
la delimitación territorial, dónde ponemos los hoteles, dónde van a ir las carreteras, en función propiamente de las características del territorio, de dónde están los atractivos, pero sin poner la suficiente atención en que ese turista de alguna vez lo va a captar. Te cuento muy rápidamente, cuando se hizo Cancún, y hoy sucede en otros lugares del mundo, los creadores de este centro turístico se imaginaron cómo se vería desde el mar, y lo que querían es que no se viera, que se viera un entorno en donde la naturaleza fuera lo que dominara. Originalmente entonces el máximo de pisos que fue autorizado en las primeras fases de Cancún eran 7 pisos, ¿no? Que ya era alto, pero bueno, era alguna manera, digamos, de que esto quedara con una altura controlada. Al paso del tiempo esos 7 se volvieron 10, a principios del siglo un primer hotel haciendo un atropello verdaderamente muy poco afortunado, seguramente con actos de corrupción, o por lo menos los medios de comunicación locales dan cuenta de ella, rebasó esas alturas, se fue a 14 pisos, hoy hay edificios de 20 pisos y algunos proyectos para hacer más que eso, ¿no? Entonces, ese concepto de paisaje quedó alterado. Es común que esta palabra se utilice para indicar a los componentes del ambiente natural que destacan por su belleza. Sería, digamos, la primera manera de aproximarnos al concepto del paisaje. Sin embargo, para comprenderlo en su totalidad, no deberíamos perder de vista los elementos que se mencionan como parte del ambiente natural. Aunque el término paisaje se asocia con lo natural, un lago, una montaña, playas, etc., no debemos olvidar, conviene tener en mente, que también se suele aplicar al espacio cultural o a lo que podríamos denominar un espacio mixto. Con ello en mente, bueno, pues podemos pasar a clasificar el paisaje. Primero te muestro cómo lo clasifica Bouillon y después una adaptación que estaría haciendo yo y que será sobre la que nos estemos moviendo, ¿no? Bouillon dice que hay un paisaje natural que puede ser virgen o que puede ser adaptado, y entonces cuando es adaptado le llama paisaje cultural. Y agrupa y pone ese paisaje urbano también como parte del paisaje cultural. Digo, aunque están los elementos, la verdad es que a mí no me acaba de quedar claro, y por eso prefiero introducir que hay 5 tipos de paisaje, ¿no? Un paisaje natural virgen, un poco ya lo dijimos, son esos espacios prístinos donde el hombre no ha hecho ningún impacto. Un paisaje natural modificado, digamos, está la naturaleza, pero el hombre sí que ha hecho una intervención en ese escenario. Usualmente y con frecuencia, imagínense ustedes el mundo donde interviene la agricultura, ¿no? El ambiente rural, y ahí tendríamos ese paisaje natural modificado. Un paisaje cultural donde predominan manifestaciones de patrimonio monumental y que le da una característica singular de ese paisaje cultural. Luego tendríamos un paisaje mixto que combinaría elementos de la naturaleza y elementos de la cultura. Y finalmente un paisaje pues ya urbano. En la siguiente parte del video veremos algunos detalles más específicos para que nos quede más claro el concepto.